Anexar a la Guardia Nacional a la Sedena es militarizar el país, y aquí te cuento por qué. El día de ayer, en el Senado de la República, en comisiones se discutió esta reforma de llevar a la Guardia Nacional a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Después de un largo debate entre senadoras y senadores, tanto de la oposición como afines a la 4T, finalmente se votó este dictamen a favor con 25 votos y 10 votos en contra para que este sea aprobado en el Pleno. Asimismo, algunos personajes de Morena dijeron que los priistas votarán a favor de militarizar el país. Sin embargo, yo te quiero platicar acerca de 5 cosas que yo, con lo que he leído, con lo que he visto, incluso con los debates que veo 5 cosas importantes que tenemos que verlas, tenemos que poner el ojo allí, porque eso nos estaría llevando a militarizar el país. Número 1, el mando militar. Recuerden que al integrar a la estructura de la Sedena, se centraliza este mando militar, porque además el mando militar lo tendrían completamente la Secretaría de la Defensa Nacional sobre las fuerzas civiles que hay actualmente, como lo hay en los municipios o en los estados de la República. Recordemos que hasta el momento la Guardia Nacional tenía un mando civil con esta finalidad de poder tener una operación y tener relación siempre con la sociedad civil. Sin embargo, cuando la Sedena atrae a la Guardia Nacional, evidentemente el mando ya no podría ser civil, ya que se está pensando que la Guardia Nacional sea exclusivamente de militares. Recordemos que también los policías federales que estaban en la Guardia Nacional van a ser dados de baja y los van a enviar directamente a la Secretaría de Seguridad Pública, y hasta ahí queda el tema de que únicamente tendrían que ser militares quienes pertenezcan a la Guardia Nacional. Número 2, las tácticas y las estrategias militares. Recordemos que por su formación original, los militares siempre van a adaptar estas estrategias a la gestión de la seguridad pública, pero con el enfoque militar que ellos tienen, ya que al no tener una presencia civil, es muy complicado que ellos hagan una planeación de la seguridad pública con la sociedad civil, pero además pensando como los ciudadanos. Asimismo, ellos podrían tener un enfoque mucho más agresivo, podría estar tal vez menos orientado a la prevención y a la resolución de conflictos. Y entonces esto pone en riesgo esta parte de prevengo el delito, porque necesitamos reducir. Ellos van directamente a hay que quitar lo que se tenga que quitar sin buscar mediar entre un problema y otro en los temas de seguridad. Número 3, la normalización de la presencia militar. Aunque hay estados en los que hay mucha más presencia militar por algunas cuestiones específicas de seguridad que suceden en estos lugares, también es cierto que hay lugares en los que rara vez podemos ver la presencia de militares en las calles. Sin embargo, recordemos que la inclusión de la Guardia Nacional al ámbito militar pues lleva consigo pues una presencia importante de activos en las calles, lo cual en nuestra vida cotidiana podríamos entrar en estrés, en ansiedad, nos podría dar miedo y empezar a tener esa desconfianza por ver demasiados militares en las calles, porque así como lo sabemos, los militares son una de las tantas instituciones en las cuales la ciudadanía ha dejado de creer. Número 4, la desviación de los enfoques civiles. Asimismo, como van a ir directamente a la base militar, es que desviar estos recursos y la atención de todo lo que se tiene respecto a seguridad pública en un tema militar, se tiene que pensar en que ya no habrá esos recursos para trabajar sobre la prevención del delito, pero además para fortalecer estas instituciones de mando civil, como las hay en los ayuntamientos y en los estados, en donde actualmente muchos de esos mandos son totalmente civiles. Y entonces, al desviar los enfoques civiles, ya tendríamos que entrar a enfoques totalmente militarizados. Y número 5, el impacto que tendría todo esto en los derechos humanos. Porque recordemos que los militares en la seguridad pública también han llevado a muchas violaciones a los derechos humanos, porque constantemente hay un aumento en los abusos. Algunos de esos ejemplos es el uso excesivo de la fuerza que utilizan los militares a la hora de hacer una detención, a la hora de atender alguna diligencia, y entonces ahí es cuando tú te das cuenta que su formación militar sí perjudica los derechos humanos. Asimismo, esta falta de rendición de cuentas y de transparencia y la gran opacidad que hay en estas instituciones, lo único que nos deja claro es que ellos, al ser juzgados en tribunales militares, difícilmente nosotros como ciudadanos podríamos tener acceso a justicia en caso de que suceda algo con algún elemento de la Guardia Nacional que directamente vendría de la milicia. Asimismo, habría detenciones arbitrarias, también habría esta criminalización de la protesta que hay, porque recordemos que hay muchos países en América Latina en donde la presencia de los militares ha dejado muy claro por qué no es bueno tener a militares a cargo de este tema de seguridad ciudadana. Es importante que retomemos ese debate, pero no solamente eso, que los que ahora proponen que la Guardia Nacional sea una base militar tienen que recordar todas las veces que protestaron en contra de eso, porque finalmente anexar a la Guardia Nacional a la Sedena sí es militarizar el país.